Bienvenidos al podcast número 164 de Crónicas Goomba. Nos acompañan hoy, como siempre, Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. y a su lado, César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. y a su otro lado, Hola a todos nuestros oyentes, soy Andrés Valencia, me encuentran en redes con Ambalen1 y le paso la batuta a nuestro host que le estamos haciendo casting todavía. y yo soy Renzo Camargo. Me encuentran en redes como @Renzo_de-piso Camargo. Bienvenidos a este episodio en el que Andrés nos va a hablar de un juego que trajo, que se llama... Están poniendo a trabajar bastante en estos podcasts. Vamos a hablar... Lo que sucede es que cuando lo Sí, invitamos toca claro. exprimirlo porque no sabemos cuándo va a volver a estar disponible. Sí, hoy vamos a hablar de Kirby and the Forgotten Land para la Nintendo Switch. Ok, perfecto. Entonces, para hacer el intro, ¿qué vamos a escuchar de Kirby and the Forgotten Land? Vamos a escuchar la canción de King Dedede, Roar of Dedede, de HAL Laboratory. DDD. Ok, después de escuchar entonces esa intro musical, Andrés, cuéntenos este juego, ¿qué es? Bueno, este juego pues vamos a hablar sobre la nueva aventura de la bolita rosada Kirby que salió recientemente para la Nintendo Switch en 25 de marzo de 2022. Aquí yo tengo que culpar a Víctor porque por él fue que empecé a coger gusto por la berrionda pelota. Y pues sí, que comencé a jugar varios títulos de Kirby en 2D y pues claro, fue una gran sensación cuando en el año 2020 creo que fue, empezaron a dar reportes de que estaban desarrollando un Kirby con una nueva perspectiva y esa perspectiva resultó siendo un Kirby 3D, o sea, jugabilidad en 3D. Una cosa que se había intentado desde hace muchos años atrás cuando empezó Kirby, cuando querían hacer juegos de Kirby para la Nintendo 64, que no pudieron, tuvieron que conformarse con un 2.5. Y entonces, debido a estos anuncios, todo el mundo hubo una gran reacción positiva, todo el mundo estaba con la expectativa. Empezaron a hacer varios betas del juego, sobre HAL Laboratory trató de venderle a Nintendo la idea. Ellos pidieron cositas y también hay un detalle interesante del desarrollo, no sé si Víctor después me ayuda a complementar, es que contrataron testers para probar las betas del juego y ellos decían que el tema de la jugabilidad en 3D era que como los espacios eran muy amplios, el juego era muy sencillo. Entonces vamos a llenar, ¿por qué no llenamos esto de oponentes para que haya un reto mayor? Y HAL Laboratory dijo, no, nosotros queremos que la gente experimente de verdad cómo Kirby puede explorar el mundo abierto. Y la otra es que pues como el personaje no está, o sea, está más enfocado para jugadores novatos, jugadores que no tengan, digamos, tanta experiencia con juegos complicados, entonces puedan precisamente disfrutar el juego, disfrutar la aventura como tal. Si hay una franquicia de Nintendo que usted pueda decir, los juegos son fáciles, son los de Kirby. Ok. Pero por encima de todo. Pero este es un juego de plataformas, ¿correcto? Sí, está catalogado como género de plataformas. ¿Por qué Lo que pasa dudar? es que plataformas no hay No tantas. existen. Es más como exploración Ok. de los espacios, de los niveles. Pero Porque Kirby flota. Entonces no importa que yo tenga plataformas si yo puedo sencillamente poner a flotar la bola rosada por ahí. exacto. Y, Ya. y la franquicia desde sus inicios en Game Boy siempre se ha caracterizado porque es bastante sencillo y que la idea es que todo el mundo lo pueda pasar. Y bastante lineal. Yo aquí voy a meter la cucharada. Cuchara. Para quienes no lo conocen, Kirby es el protagonista de una serie de videojuegos, principalmente de plataformas, como hablamos, y es la mascota de HAL Laboratories, una compañía japonesa que se fundó en 1980 y tiene o está muy relacionada con Nintendo
tanto que es un second party de Nintendo. Empezó HAL Laboratories haciendo juegos para unas computadoras personales que se comercializaban en Japón, en MSX y VIC-20, pero llegaron a un punto que prácticamente estaban a punto de caer en la bancarrota y Nintendo ofreció un rescate porque ya los conocía. Les había hecho varios juegos para Game Boy, les había prestado apoyo técnico para otros juegos y tenían muy buenas relaciones con un Satoru Iwata, que en ese momento era un técnico de HAL Laboratories, y ese fue el vínculo para que Nintendo le diera el aval de publicar juegos a HAL. Nintendo era súper cerrado en esa época para dejar publicar cualquier cosa en sus consolas. La condición de Nintendo... En América, sí. La condición de Nintendo era que Iwata se convirtiera en el presidente de HAL Laboratories y con eso Kirby tuvo carta libre para que sacaran cuanto juego quisieran en las consolas que quisieran de Nintendo. Tiene 15 juegos de la línea principal y tiene 24 juegos entre spin-off. Entonces aquí hay cosas de pinball, de carreras, de peleas. O sea, el año pasado hubo 2 o 3 juegos de Kirby, cosas así. Sobre Forgotten Land, Nintendo en su página web sacó una serie de entrevistas internas sobre el juego y tiene una sección que se llama Ask the Developers y de ahí, de esa entrevista, sacó 3 punticos. Lo que comentó Andrés al principio, precisamente viene varias de esas entrevistas. HAL normalmente tiene la idea de que lleva a Nintendo cosas para que las financie, pero de diferentes tamaños, con diferente riesgo. Y en HAL ya saben que si quieren que les aprueben algo, les tienen que ajustar la temática a un Kirby. Uh-huh. Entonces, Nintendo les dice, este juego que ustedes tienen todo raro de una bola que gira comiendo fresas, ¿es Kirby? Sí. Ah, bueno, hágalo. Claro, porque el personaje y la franquicia vende. Sí. ¿Cuánto presupuesto necesita? ¿Es poquito? Sí, es poquito. Ah, bueno, publica. Hágale. Cuando llegaron con la idea de pasar al 3D y crear una entrega de la línea principal, ya ahí Nintendo les dijo, no, venga, vamos por etapas. Se gastaron más de una década hasta que llegaron a un punto en donde ya les presentaron la jugabilidad básica de Forgotten Lands y decían, aquí sobre todo el productor de Nintendo, que esta vez HAL se aproximó a ellos con más demostraciones técnicas. Les mostraba cómo se hacían los saltos, cómo se hacían los ataques, cómo hacían que Kirby flotara y se sintiera divertido en 3D y que no diera errores. Cuando ya ellos demostraron que técnicamente podían hacer funcionar un juego de Kirby en 3D, ya el tono de Nintendo cambió. Nombraron un director por cada empresa, un productor, diseñadores por cada empresa. El desarrollo les tomó 5 años porque tenían la idea de poner este entorno 3D, copiar habilidades, que es uno de los sellos característicos de la serie. Kirby coge los enemigos, se los traga y gana sus habilidades. Bueno, no solo enemigos, ¿no? Cualquier cosa, básicamente. En este juego le aumentaron y ahora hasta un carro puede ser como en funda de carro. El caso es que ahí empezó el proceso de iteraciones, ideas, en fin. Y mencionan que se encontraron muchas veces con que la cámara les hacía ver como que Kirby tocaba el piso, pero que después, si el jugador quería volver a saltar, Kirby no había tocado completamente el piso, entonces se activaba la habilidad de flotar y eso era un problema. Les tocó hacer un montón de ajustes, eso les gastó un montón de tiempo, por eso los 5 años. Además, Kirby es una esfera, es una bola. Y es muy importante entonces que les explicaran cuál era el frente y gastaron otro poco de tiempo en eso. A los de Nintendo, aparte ese que comentaba Andrés, que por qué el mundo no había tantos enemigos, en la entrevista ellos dicen, lo que pasa es que no queremos que Kirby se asuste. Y decían, venga, ¿de qué están hablando? Entonces, realmente esa era una forma de decir, Kirby es un personaje que apela a jugadores jóvenes y no queremos abrumar a esos jugadores jóvenes, porque Kirby se asustaría, los jugadores que lo controlan pues se asustarían si se inunda eso de enemigos. Y ya la temática de este juego es poner un mundo abandonado, un mundo que sea reconocible, porque entonces si vamos a un centro comercial, un jugador cualquiera puede saber, las escaleras del centro comercial, el teatro. Yo me acuerdo que cuando anunciaron este juego, ¡uy! The Last of Us, pero con Kirby.
Más o menos. Sí, Pero Kirby eso es- apocalíptico. Esa fue una reacción. Dijeron, oiga, esto está un poco tenebroso. Entonces, Sí. es un centro comercial abandonado, pero pongámosle perritos, zorritos, vendamos heladitos, No, cosas así. pero mostraron a Kirby en 3D en ese trailer y eso fue la Pero es que esa locura. ambientación era muy oscura. O sea, Kirby en un mundo post-apocalíptico es palabras mayores. The Last of Kirby. Ese era el... De Last of Kirby, sí. El caso es que eso los llevó a ponerle pues un poquito más de ambientación. Entonces ese mismo centro comercial abandonado ahora tenía carteles de colores, Claro. cositas así, para que Para se suavizar la cosa. Exacto. Y ya, así llegamos hasta este juego que ha sido un éxito. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia de este juego? ¿Sí tiene una historia? Uy, claro, usted no. El lore de Kirby es profundo y bastante denso y hasta oscuro. Ok, adentrémonos en ese lore. No, eso es. No, entonces otro podcast. Porque... Pero sí, o sea, uno dice, ay, sí, hay Kirby, que la pelotica que tiene que... No, pero espere, eso es... consumieron los colores del universo y entonces tenemos que recuperarlos. Hay un agujero negro que se va a tragar eso, a Así ese son. nivel son las Todo es historias de dramático, Kirby. sí, correcto. La introducción de Super Smash Bros., el único personaje de todas las... O sea, ahí hay androides, el animal más rápido del mundo, están Hay peleadores. fontaneros, héroes elegidos, Pokémon. Enemigos. Y el único que se salva es Kirby. Kirby. ¿Por qué? Porque puede ir a la velocidad de la luz. De verdad Ok. es... Todos los juegos tienen algún tipo de historia. No, No sí. sé cuál es el de este, pero todos, o sea, no se sorprendan. Esto no es Mario. Aquí no secuestraron a la princesa. Bueno, pues aquí pasamos a la parte de la historia. Entonces el intro del juego nos muestra que Kirby está paseando tranquilamente en el planeta donde él vive, que se llama el planeta Podstar. Y de repente un vórtice oscuro aparece y empieza a tragarse todo lo que está a su alrededor, incluyendo al propio Kirby, dejándolo inconsciente. Kirby despierta y se encuentra que está en un mundo completamente diferente. Como si fuera un náufrago, una playa abandonada. Sí. Una playa abandonada, luego encuentra edificaciones que jamás había visto y criaturas que tampoco se había encontrado, que Y eran empieza los a cantar una perros. popstar. Exactamente así. Kirby empieza a tratar de derrotar a los perros y se traga un carro, se transforma en un carro, derrota a los perros, va explorando, se encuentra con un radio, prende el radio y suena la música. Y la idea es que incluso el lenguaje, Kirby no lo entiende, entonces hace un esfuerzo para que el jugador tampoco lo entienda, pero hay arqueólogos digitales que encontraron que en realidad es inglés, pero que lo disfrazan para hacerle sentir a los jugadores que están en un mundo O sea, Diferente. o sea, que se perdió. muestran un abecedario creados y con un idioma completamente diferente, porque incluso la canción se canta en un idioma que nosotros no entendemos. Por lo tanto, el juego te muestra en subtítulos la letra de la canción mientras se está entonando. Ya. Y entonces Kirby se encuentra después que los habitantes de Posta, los Warudis, que se llaman así, también habían sido absorbidos junto con su pueblo y todo el pueblo Ajá. había sido destruido. Entonces Kirby conoce una criatura que parece un Pokémon, se llama el Filín, y este le cuenta que todos los Warudis han sido capturados por los habitantes de ese mundo que se llaman el grupo de las bestias. Y por eso entonces Kirby se va Un a su nombre misión. poco ominoso. Pero sí son bestias. Casi todos los enemigos que tú encuentras son diferentes Gorilas, especies, gorilas, lobos, perros, pingüinos. El caso es que entonces Kirby decide ir con el Filín de compañero y empezar a explorar ese mundo para encontrar a los Warudis desaparecidos. Y ese es solamente el intro, para no... Aunque ya Víctor hizo un medio spoiler. No, y además tratar de averiguar por qué se abrió ese portal, ¿Por qué se abrió ese qué portal? lo abrió, ¿Qué es este extraño mundo? aparte nos dicen que las bestias se volvieron locas, algo los está controlando. O sea, no subestimen la trama de un juego de Kirby. Ok. El problema es que la historia de Kirby no se desarrolla ampliamente al principio. Entonces uno queda solamente con que, bueno, estoy en un mundo extraño y Sí. voy a avanzar. Y el mundo después nos va dando contexto. Entonces esa historia de este mundo extraño, sí, yo ya di un spoiler, esta vaina es la Tierra después de que se acabó. Y No, porque hay restos de... Pero es que ese spoiler está de...
Blanco Desde es, el la gallina tráiler. lo pone, frito se come. De ¿Qué que, podrá hacer? de que hay un edificio de arquitectura humana, pues sí, ya hay un indicio. Que hay carros, es otro indicio. Entonces, hay dispensadores, otro indicio. Ok, entonces esta es la historia. Esa es la historia como tal del historia juego. básica del juego. Y, No, espere, y cuando la cuentan, además de la canción del inicio, ¿cómo la cuentan? Es muy contextual, entonces esos libros de lore de Elden Ring, Dark Souls, Batividia, ¿cómo es que se llama la enciclopedia que hay para Dark Souls? entonces incluso la máquina expendedora que dice Andrés tiene una leyenda detrás tan raro y tiene resortes y no sé qué y el tamaño de la gente, entonces es muy contextual. Pero los enemigos sí también como que nos dicen, nos estás deteniendo o alguna cosa, o están controlando a fulanito de tal, ayúdalo, cosas así. Entonces es más como por leves conversaciones, pistas, exacto, y mucho contexto. Pero sinceramente ya todo el contexto de la historia y por qué están pasando las cosas, las encuentras más que todo ya es llegando al final del juego. ya, es decir, no hay una cinemática en la mitad en la que le explica a uno Hay un montón de par cosas. cinemáticas corticas, pero todas son para hacer lucir a Kirby adorable y temerario. Ok, Porque Y para da mostrar- balazos. Y para mostrar a los jefes. ok. Entonces esta es la historia. ¿Cuál es la jugabilidad? ¿Cómo se juega este título? Bueno, hace tiempo estábamos diciendo que el género de Kirby es plataformas, pero siendo un juego en 3D no es tan plataformero. No es es un- necesariamente... sí. Entonces es más un juego sí de exploración, ¿No es pero como aventura? es aventura, es exploración, a pesar de que son mundos relativamente abiertos. Pero tiene como acertijos. Como, Sigue siendo oiga, muy lineal, pero entonces para avanzar, ¿no mucho? pues a mí me parece un poquito lineal, porque vas siguiendo como rutas muy fijas, pero entonces sí hay que superar desafíos, hay que superar puzzles, hay que derrotar ciertos enemigos, encuentras muchos subjefes en los diferentes niveles del juego. Entonces, para tratar de enfocarnos un poco más en la jugabilidad, Kirby está en un ambiente en 3D de una perspectiva isométrica. O sea, que tú o estás viendo por detrás o estás viendo lateralmente a Kirby. Avanzando a través de diferentes niveles. Aquí se desarrolla, digamos, también como en mundos con diferentes características. Encuentras el mundo post-apocalíptico, luego más adelante encuentras un mundo de hielo, un mundo de circos. Entonces hay diferentes características en esos mundos. Entonces también el objetivo es avanzar a través de diferentes niveles, donde al final de cada de esos niveles vas a recuperar varios Warudis que están encerrados en jaulas. Ya. Cuando llegas tú los liberas, pero también hay Warudis escondidos en diferentes áreas en cada nivel. Entonces precisamente la parte del juego es tratar de cumplir los requisitos para poder descubrir esos Warudis o derrotar a los subjefes que tienen secuestrados. Definitivamente hay muchas Estos son como coleccionables. sí, son Pero hay Pero- muchos retos para encontrarlos. Hay Entonces, por muchos ejemplo, retos en para algún escenario hay unos pollitos perdidos y tú durante el nivel debes irlos recolectando para que te sigan y cuando llegas con la mamá, ella te libera un Waddle. O hay unas máquinas y si presionas un código determinado que en algún punto pudiste haber visto la secuencia, te libera otro Waddle. O hay competencias contra el tiempo, o hay enemigos a los que debes derrotar también. Hay muchas cosas, plataformeos que son un poquito más complejos. Yo tengo ahí una pregunta, pero para terminarme el juego tengo que buscarlos todos. ya precisamente iba a esa parte. ¿Por qué son importantes encontrar los Warudis? Por dos motivos. El primero es que para poder acceder a los jefes de cada área tienes que rescatar un número determinado de Warudis. Entonces, si no lo haces, No son pues no. todos, es un porcentaje, pero sí te obliga no solo con los de llegar al final, sí tienes que buscar un poquito más. Exactamente. Y lo otro, Pero, ¿por qué? Porque ellos tienen un pedazo de la llave para... no, sencillamente los Warudis se reúnen y empiezan a romper la muralla Ya, que Sí, se rodea. necesitan para abrir una puerta. Ya. Exactamente. Y el segundo motivo es que mientras más Warudis liberes, ellos van a ir reconstruyendo el pueblo que había sido destruido. Ujú. Y ese pueblo se vuelve un hub, que no sé cómo sería Sí, la traducción sí, sí. literal, de como Es un, como un- la, un- como la un punto, ciudad, la ciudad, punto la base de central. operaciones Un punto de La Kirby. base de central. operaciones, sí, de acuerdo. un punto central Sí. donde se van a habilitar diferentes minijuegos Sí. para poder también ganar ítems, ganar puntuaciones, incluso que tú puedes comparar esas puntuaciones en línea con otros jugadores en el mundo. También se habilitan un boss rush y sobre todo una parte importante es que, como ya dijo Víctor antes, un elemento característico de los juegos de Kirby es la capacidad de absorber enemigos y copiar las habilidades.
Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en los niveles tú encuentras unos planos que te ayudarán a transformar las habilidades a un nivel superior. Y precisamente una de las instalaciones que tienes que abrir en la ciudad es un taller donde el técnico con los planos convierte la habilidad en su versión mejorada. Esperen, yo quiero un ejemplo de esas mejoras de habilidades. Sí. Porque eso es nuevo. Eso no lo habíamos Digamos visto que, en por ejemplo, la otros habilidad de anteriores. fuego. Tú disparas una llamarada como un lanzallamas en el primer nivel. Cuando tú consigues el upgrade, o sea, del plano, ¿Que ¿Cómo se consigue? Con el plano. con el plano que te encuentras escondido en uno de los niveles, porque eso Sí. hay que encontrarlos, entonces se convierte en fuego volcánico. Entonces eso quiere decir que tú ya no disparas un lanzallamas, sino que disparas Lava. lava. O sea, tú disparas lava como en chorros. Y Y también a mayor rango. y a mayor rango. Tú incluso puedes cargar el disparo para que también dispare un disparo de lava mucho mayor. Ya cuando encuentras el siguiente plano de la habilidad de fuego, se vuelve fuego dragónico. Entonces Ya. es decir que él ya puede planear con el fuego, puede lanzar llamaradas No más solo, poderosas. no solo es que se amplía el poder y el rango, sino que incluso cambia la forma como Kirby se mueve. Hay uno que son, por ejemplo, bombas. Entonces Kirby puede lanzar una bomba en el primer nivel, en el siguiente puede lanzar más de una bomba, pero que aparte se enlazan entre sí y hacen una reacción en cadena, y en el tercero incluso las bombas tienen rueditas y se van persiguiendo a los enemigos. Y es curioso que algunos niveles, por ejemplo, aunque tú tengas una habilidad incrementada de cierta, perdón, aunque tengas una versión mejorada de cierta habilidad, hay ocasiones que para avanzar te toca incluso volver al pueblo, transformarte en la versión previa de esa habilidad, porque es más, porque es la más apropiada para, digamos, resolver los desafíos o derrotar a ciertos enemigos. Entonces ahí hay un elemento estratégico en la manera en que se usan esas habilidades. Uy, yo ahí tendré un problema con este juego, pero bueno. Sí, porque yo normalmente trato de maximizar mucho los personajes no es al inicio. indispensable. Es decir, es lo que dice Andrés, es que sí puedes vencer a los enemigos de una forma más fácil con una combinación determinada de tu poder, pero lo puedes derrotar con otras. Listo. Entonces, y la pregunta es, si yo, por ejemplo, tengo la habilidad de fuego en nivel 2, cada vez que con cualquier enemigo que yo consuma de fuego me va a dar esa habilidad Sí. al nivel 2. Sí, señor. Automáticamente. Sí. Listo, perfecto. Y también olvidé mencionar que parte del pago para poder hacer las mejoras de las habilidades es con unos cristales de estrella. Entonces tú cuando ya tienes acceso a una habilidad, en varias partes ocultas de cada mundo vas a encontrar unos niveles como de bonus donde tienes que pasar por desafíos con esas habilidades para poder ganar esos cristales de estrella que te van a permitir pagar precisamente las mejoras. Entonces por eso siempre es muy importante encontrar los planos. O sea, porque a mí me pasó que yo pasé a otro mundo y yo decía, pero ¿por qué no me he mejorado esta habilidad? Ya estoy muy avanzado y sigo con la versión básica. Eso quiere decir que no encontré el plano, me tocó retroceder y empezar a ver dónde fue que había fallado. Sí, porque ahí justamente tenía una duda y es, ustedes mencionaron que es muy lineal. Entonces, es decir, es como 1-1, 1-2, 1-3, Es que 1-4. cuando la gente vio el Kirby en 3D, ya se imaginó, no sé, un Mario Odyssey. Claro, ¿ya? claro, un mundo Entonces, abierto. una cosa recontra extensa, Sí, pero no se siente de esa forma. Entonces, sencillamente son escenarios grandes, pero con una ruta determinada. muy clara. Con algunas secciones que pueden tener un camino escondido, una sección oculta. Pero una uno se cam- da cuenta que no Sí. encontró algo. Sí. Sí, porque, Sí, porque al final de cada nivel te marca cuántos Waddle Dees, Ah, ok, qué ok. ítems había. te califica las acciones que hiciste en cada nivel. Ujú. Entonces, Entonces es ahí lo que mismo falta. uno puede decir, uy, ¿sabe qué? Voy a volver a pasarlo. Y el porque juego te no da encontré pistas. tal Porque si, cosa". digamos, tú no encontraste los Wallow D escondidos, entonces, digamos, hay una fila de 4 de los Wallow D que te faltan. Entonces, alguna se dispara y dicen, te da una pista de en qué parte del nivel puede estar el Dice, Wallow este D. Waddle Dee tiene mucho frío. Entonces uno pasó ya, por claro. un sector donde había refrigeradores, por ahí ves. O tienes que derrotar a tal su jefe. Y ahí está el Wallow D que faltaba. Cosas así. Ahora, en cuanto a la habilidad de tragar, porque así es como se llama, de Sí. absorber y eso. Sí, Ahora- normalmente Kirby lo que hace es absorbe completamente al enemigo y copia la habilidad. Y copia la habilidad. O se absorbe al enemigo y luego dispara al mismo enemigo. Hasta ahí, todos los Kirby de aquí Igual. para atrás. Ujú. Bueno, excepto el de Danitas. El de Danita me gusta mucho, pero... No, el de dibujar en la pantalla los caminos. Ay, sí, el Kirby's Canvas Course. Y en Ese ¿cuál tiene- es la habilidad Ese nueva? nueva. Este se llama la habilidad de tragar. Es decir, que él puede tragar precisamente algunos objetos para transformarse en ellos
y precisamente puede ser para superar obstáculos o también para resolver desafíos. Entonces él puede... Aquí en este más es que Kirby, en lugar de absorber las habilidades, funciona como si fuera una funda. Entonces es como si fuera la funda del carro y manipula el carro para o moverse. se transforma en una escalera y entonces él mueve la escalera hacia donde la necesita para poder seguir Pero, trepando. porque sí, yo alcancé a ver un par de videos acerca de la jugabilidad y vi efectivamente cómo se convertía en la funda del carro. Pero esto no pasaba antes. ¿Esto es lo nuevo? No. No, eso es nuevo. No, porque él siempre se caracterizaba por hacerlo todo con los enemigos. Convertirlos en proyectiles o si tenía Bueno, una claro habilidad que cada copiarlos. juego tiene alguna loquera parecida. Por ejemplo, había una en que tenía un robot y había uno en el que... Pero sí, esa habilidad es nueva. Esta El entrega. anterior era el Star Allies, que el Star Allies se tragaba un enemigo y entonces lo convertía luego en el amigo y entonces... Ujú. Aquí, esos objetos normalmente son los objetos que podemos, entre comillas, decir son del mundo real. Entonces, un cono, un auto, una escalera, Y que una son normalmente linterna, un ventilador. grandes. Una lancha, Ujú. un planeador. O sea, Ok. todos cumplen una función para poder precisamente avanzar en los niveles. Y para avanzar en los niveles es que hay niveles en donde si no lo tienes, no puedes seguir. Por ejemplo, hay un nivel... Es en decir, donde- ahí también se da uno cuenta que algo le faltó. Sí, porque se pone totalmente oscuro y es que necesitabas tragarte una linterna y Kirby entonces va abriendo la boca para que la linterna se active o cerrándola para que se apague y de pronto algún monstruo no nos ataque. Cosas así. Ujú. Y ya creo que para terminar, a menos que Víctor me diga que me falte algo. Bueno, perdón. Entonces, ya habíamos comentado la importancia de los Wario D y la importancia de las Sí. habilidades. Ya lo que nos resta, pues, son los jefes de los niveles, que son Sí, jefes que- bastante gigantescos, con estrategias novedosas. Sobre todo que son jefes que, a excepción creo que del arbolito clásico, que esta vez lo volvieron una palmera. Venga, Entonces, todos son jefes que nunca se habían visto en juegos de Kirby. Eso iba a decir, cuando dicen bastante gigantescos es para un juego de Kirby, ¿cierto? Porque yo no los vi así particularmente grandes. Depende. Los últimos sí te ocupan toda la pantalla y Kirby se ve como una patica. Una del patica, tamaño de una sí. patica del monstruo. Sí, hay algunos que son tamaño de 3 Kirby's y hay otros que ocupan toda la Lo que pantalla. pasa es que he jugado títulos de jefes tan de verdad, tan exageradamente grandes que ya Sí. cuando me dicen bastante grandes, para Kirby. Sí. Bueno, tampoco que un ángel malvado, un ángel Un perdido. Shadow of the Colossus, por lo Víctor, menos. ¿luchamos o no luchamos contra un enemigo del tamaño de un planeta en The Wonderful 101? Sí, es ridículo, pero sí. O Shadow of the Colossus. Entonces, ya para rematar el tema de jugabilidad, el juego también te ofrece la posibilidad de jugarlo con otra persona en modo cooperativo. Pero entonces ¿Y qué tan cooperativo es? pues la segunda persona es muchísimo, pero la segunda persona tiene que jugar como un Wario D bandana, que su forma Es un ninja. de forma de combate es un ninja con una lanza. Entonces, mientras Kirby hace sus cosas Kirby, él combate de manera Pero cercana. tiene poderes, entonces puede utilizar su lanza como si fuera una hélice. O sea, es juego asimétrico. Un personaje se controla de una forma y el otro de otra forma completamente diferente. No, básicamente es otro Kirby porque también flota. No, sí, pero pues Ataca diferente, no no ataca gana diferente. No gana habilidades. habilidades, No gana puede habilidades. tragar, No. no puede... No, Exacto. solamente ataca con la lanza. Pero es bastante divertido. La primera vez que yo jugué este juego y lo pasé, me tocó ser Waddle Dee porque pues yo era el acompañante. Era el patiño. Víctor es el segundón. Sí. Yo era el segundo. Y ya la siguiente vez que lo jugamos ya me dejaron ser Kirby. Entonces ya lo pasa. Porque este juego mi hijo lo ha pasado 4 veces Ok. y consecutivas. Y además tiene un postgame extensísimo Sí. con un reto bastante alto. Eso es otro tema. Los juegos de Kirby se distinguen porque son sencillos y este juego no es la excepción. Los primeros niveles en general, los monstruos, llegar al final, más si vas con un patiño, con un acompañante, se hace relativamente sencillo. Pero Aquí vamos a pero Víctor. solo es difícil. Aquí vamos a ver. Pero solo es un juego con una dificultad bastante aceptable. O sea, y eso que, por ejemplo, en Star Allies salíamos muy decepcionados hasta que pusieron el contenido Sí, el adicional. del adicional, que eso mejoró muchísimo el juego. Pero aquí es una cosa respetable para hacer un juego de Kirby. Ok. Y es lineal en el sentido también de
los jefes a los cuales uno llega. Es decir, yo no puedo llegar directamente al jefe más grande porque necesito superar haber mundo derrotado por los mundo. anteriores. Sí, necesitas superar mundo por mundo, hasta llegar a la Tierra Olvidada, que es donde precisamente saca el nombre del juego. Ok. ¿Algo más de jugabilidad que quisieran Yo tengo compartir? una duda. Sí. ¿Qué tan largo es? 15 horas me tomó a mí pasarlo, aproximadamente. Sí, pasarlo normal sí, pero ya si quieres sacar Ya con todas el las postgame cosas, como 20 horas. no más. Incluso a nosotros se nos dio cerca de 40 horas, pero ya porque los coleccionables son muchos. Hay desde figuritas hasta todas las tiendas, hasta romper los récords en los minijuegos, la arena del Boss Rush. Este juego se siente como un homenaje a la serie. Y ese Boss Rush fue excelente. Sí. Tiene una zona en donde se pueden ver todas las referencias a los juegos anteriores, tiene álbumes, hay muchas cosas por ver. Cerca de Muchos 40 horas ya coleccionables. completo. Entonces corrijamos que sea 15, 20 horas, pero para el modo historia. Sí, correcto. Ok. No, entendido entonces cómo se juega este título de Kirby. ¿Y cómo se ve? ¿Qué tal se ve este juego? Bueno, como ya lo hemos descrito, es un juego de escenarios en 3D, relativamente lineal, pero eso sí, los escenarios, a pesar de la parte posapocalíptica, pero son bastante bonitos, bastante agradables, o sea, mero estilo de Kirby para presentar las cosas. O sea, puede ser Y hay una siderúrgica abandonada, Sí, y una siderúrgica. todo. O sea, hay cosas que deberían dar miedo. Hay un teatro también que se ve esa alfombra de los cines viejos que parece que tiene hongos por debajo. Uf. Así se ve. Muy Entonces- gráfica esa entonces descripción. Lo que pasa es que el estilo visual de Kirby Es todo pastelado, le digo yo. pero también ha variado mucho. Porque si uno compara los juegos, hay unos juegos que son muy caricaturescos. Hay Sí. otros juegos que son mucho más apastelados. Por ejemplo, el Kirby 3, si no estoy El mal. 3, sí. El 13 parece que lo hubieran hecho con crema. Exacto. Yo jugué el Kirby de Wii que era con lanas. Ya. Hay el Kirby el De plastilina. no, de plastilina. Ujú. Entonces, visualmente Kirby siempre ha Toma una literalmente temática. rebotado en muchos estilos. Toma muchas decisiones de estilo artístico diferentes. Y claro, como en este juego se desarrolla en un mundo completamente diferente, que como dice Víctor, aparentemente es la Tierra, entonces adquiere ciertos tintes de realismo en algunas zonas, pero sin llegar ya a un realismo extremo, sino manteniendo el estilo, la estética de un juego de Kirby. O sea, es un realismo como caricaturizado, por así decirlo. Posiblemente sí sería una buena forma de describirlo. Yo incluso lo encuentro como... Es muy realista en las estructuras de base, pero le ponen decoraciones o enemigos para... Que se vea bonito. Para contrastar. suavizarlo. Y así los enemigos son bestias, son enemigos tiernos. Sí, en muchas ocasiones yo veía a los perritos ahí, estaban dormidos, yo pasaba por el ladito. Porque, pues, ¿para qué lo va a pegar a un perro tan bonito? O la pato bailarina. Sí. Ay, no. También otra cosa interesante es cómo son bastante expresivos en los cambios que desarrolla Kirby, tanto en la copia de habilidades como en las transformaciones con los objetos. Sobre todo porque, por ejemplo, se representan las habilidades de copia con gorritos que Kirby usa, y cada vez que él mejora la habilidad, pues el gorro cambia, la apariencia cambia. Si Kirby tiene hielo, entonces tiene escarcha rodeándolo. Si tiene el fuego dragónico, se le ven unas alitas y fuegos saliendo de él. Aquí también olvidamos mencionar que hay dos habilidades nuevas que son las del excavador y el llanero, que utiliza un rifle para disparar a distancia. Entonces, el rifle cuando mejora se convierte en disparos de plasma. Entonces, ya es con explosiones, todo queda muy bien representado. Cuando se transforma me gustó mucho cuando absorbía agua. Él tiene un momento donde toma agua y se crece tanto. Sí, yo Y también cuando lo se vi. mueve, el agua se ve en su interior cómo está rebotando de un lado para Como dentro de un otro. globo. Y todo eso quedó muy bien representado. De pronto la parte un poquito regular de los gráficos es que los fondos, y cuando va el Kirby en movimiento hacia el frente, se van distorsionando demasiado, lo cual a veces afecta, digamos, la parte de la perspectiva Y tienen de profundidad. Tienen un truquito que Nintendo ha usado en varios otros juegos, y es que
la tasa de refresco es diferente en un rango determinado. Entonces, si en el fondo por allá muy lejos hay unos enemigos, esos enemigos no se mueven a 60, 30 frames, se mueven a la mitad. Yo los veo como unos cubitos en el Exacto, fondo. entonces se mueven como dando salticos. No afecta, solamente que sí se nota. Se nota si uno le está parando bolas a la cosa. Correcto. Exacto. Sí, si sí, usted uno- está mirando los enemigos del fondo, Sí. parece que usted estuviera viendo como una presentación de PowerPoint con los enemigos moviéndose. Sí, diapositivas. Exacto, pero es que están muy al fondo. Sí, 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 claro. Entonces, como que Entonces, dice, no gastemos recursos en esos. De acuerdo. allá existen, No nos pero afecta en no. la jugabilidad, pero afecta la parte estética. Es lo que trato de Sí, decir. ok. A mí me encantó la cantidad de detalles que le ponen a todo, pero es que a todo. O sea, desde ponerle un moñito a una Waddle Dee porque es la niña, la Sí. villa, por ejemplo, cada vez que construimos un edificio nuevo o lo mejoramos, los mismos trajes, como decía Andrés, no es solo que el sombrerito ahora es de otro color, no, se dan el trabajo de cambiarle el color, ponerle plumas, se nota ese cuidado para que todo cambie. ¿Cómo funciona el tema de la cámara? Sobre todo cuando hay dos jugadores en pantalla. ¿Simplemente no nos podemos separar mucho? ¿La pantalla la dividimos? ¿O cómo funcionan esos casos? La cámara se centra en Kirby. El otro personaje, el Waddle Dee, tiene que estar muy cerca y de hecho, si se sale de ese rango, lo devuelven. Ya. Entonces, ese personaje no controla el Lo avance. vuelven estrellita y se vuelve a Ajá. donde está Kirby. Sí, lo van devolviendo. Y en cuanto a la cámara, en la mayoría del juego la cámara está fija. Solamente que la van rotando a medida que yo voy avanzando, dependiendo si entro en un tubo o si voy a una zona en donde la cámara tenga que ser un poco más lateral, ahí la van cambiando. Sí, porque por ratos en lo que alcancé a ver, por rato me recuerda un poquito al Super Mario 3D World, que la cámara está como... Isométrica. Exacto, como isométrica todo el tiempo Ujú. y persiguiendo al personaje. Sí, hay momentos así. Sí, entonces uno se presenta el juego como un juego 3D, pero hay momentos en que no está en 3D. Entonces, pero se hace un buen trabajo, la profundidad es adecuada y eso que como dijo Víctor, en la fase de desarrollo tuvieron que lidiar mucho irónicamente con la forma esférica de Kirby para ciertas Claro, cosas. para Entonces, entender para dónde estaba mirando, porque en 3D saber para dónde está no, y mirando una y esfera. lo que contó él me perfecta. pasaba, que yo brincaba y cuando yo pensaba que había aterrizado, terminó flotando. Entonces, esa parte no... Ok, Es algo que se trabajó y sin embargo no quedó relativamente bien. listo. Eso es cómo se ve. ¿Y qué tal cómo se escucha la música, los sonidos? Es una las música, voces? es una música Kirby, música adaptada a los escenarios en los que se encuentra. Sin embargo, hacen demasiado énfasis en el tema central del juego. Ese intro que yo te mencioné que no Sí. se sabe qué está cantando, pero sin embargo le hacen sus versiones remixes en varios escenarios. O sea Sí. que ya llega un momento que esa canción ya te Como que fastidia. ya no más, sí. A mí me pasó o me gustó mucho, por ejemplo, que en el escenario hay un mapa. Para saltar de nivel a nivel, Kirby se mueve como por un mapita. Y dependiendo de dónde estemos, ese remix cambia instrumentos, cambia ritmo. Es la misma canción, pero con un ajuste para el nuevo ambiente en el que está. Y me gustó mucho la música de los jefes, porque la mayoría de los jefes tienen rock. Ajá. Es rock, Qué bueno. se mueve y sí alcanza a ser más épico al final. Como que Nintendo le está dando por ese lado en varios de los juegos. Sí, la música del jefe final es espectacular, una cosa loca. O sea, se nota cómo es tan ominoso el oponente al que estás enfrentando, lo que está en juego. Entonces, sí, hay varias melodías que son buenas, pero yo sí reitero que varias tratan de reciclar el tema principal y entonces... Que es el que les vamos a dejar. Se llama Welcome to the New World. Y el monólogo de Kirby. ¡Pollo! Yo iba a preguntar eso, pero bueno, se me adelantaron con la canción.
Estamos hablando de Kirby and the Forgotten Land, pero para que ustedes y todos sus amigos se enteren de este podcast, un like, suscribirse, corazoncitos, reseñas en la plataforma que nos estén escuchando, nos ayudan un montón. Ok, entonces, ya que escuchamos cómo se ve, cómo suena, qué tal es este juego, ¿qué es lo bueno, qué es lo que le resaltarían ustedes a este juego de Kirby and the Forgotten Land? Primero que visualmente es hermoso, o sea, no hay otra forma de definirlo. Gráficamente se ve muy bien, muy agradable, todos los detalles excelentes. Siguiente, que el modo de 2 jugadores está bien implementado y sobre todo es bastante entretenido, bastante divertido. Pero como dice Víctor, sí ayuda a disminuir la dificultad. Entonces tal vez el juego sea un poco más emocionante como en un solo jugador. Hay demasiados coleccionables y un postgame bastante amplio. Entonces ya sabes que si terminaste el modo historia, eso no ha terminado. Hay muchas más cosas por hacer. Rejugable, como Alejo, el hijo de Víctor. Entonces por eso terminarlo es bastante satisfactorio. Sobre todo porque de verdad yo decía, bueno, va a ser otro Kirby, va a ser en 3D. Pero cuando empecé a sentir que la dificultad se incrementaba, uy, no, vamos con toda. Entonces, y el boss rush aquí aporta mucho porque te dan premios, entonces vas contra el tiempo y comparas contra todo el mundo. Esto picó a mi hijo también. Mamá, ayúdame, vamos a vencer este jefe más rápido. Sí, exactamente. Y precisamente por el boss rush y los otros minijuegos, entonces también es muy satisfactorio ver cómo hay un avance, cómo hay un progreso de lo que tú estás haciendo, reflejado en cómo la ciudad está volviendo a crecer. Aunque están ahora en un nuevo mundo. ¿Cuál planeta Podstar? Aquí estamos muy bien. Ok, ¿algo más que quisieran resaltar? ¿Positivo? Me gustó lo imaginativo de los niveles. Hay mucho color, hay otros oscuros, se ven afectados por lo que hace Kirby. Entonces se van cambiando, algunos se destruyen y abren nuevos caminos. Eso me gustó. El ejemplo de la linterna o el ventilador o el agua, como decía Andrés, afecta físicamente el juego y lo cambia cada uno de los niveles. ¿Cuál me gustó cuando se transforma en montaña rusa? Imagínense. Ya me imaginé. Buenísimo. ¿Algún otro aspecto positivo para resaltar? Ok. Y en el otro lado del espectro, ¿qué no les gustó? Los jefes se repiten mucho, sobre todo los subjefes. Entonces tú como que, listo, ya derroté al del martillo, y en el otro mundo llegó el primo del martillo, entonces... Le cambian el color y de nuevo. Pero sigue siendo el mismo martillo, entonces la misma modalidad, entonces como que, ay señor, por favor. Es un martillé. Es un martillo. La forma de controlar a Kirby, curiosamente lo sentí como un poquito, ¿cómo sería la forma de escribirlo? Como un poquito rudo en ese sentido, le faltó como un poquito de dinámicas en sus movimientos, no sé, yo lo sentí un poco por ese lado, y a mí me pareció un poquito también como curioso que el juego quiere hacer mucho énfasis en el sistema de habilidades, y sin embargo pareciera que hubiera secciones que se le saca más provecho jugando con el Kirby normal. Entonces como que hacen que las habilidades queden a un segundo plano. Sí. Pero sí, definitivamente hay secciones que implican que debes usar esas habilidades para poder progresar. Sí. Pero esto sobre todo lo noté mucho en las luchas con los jefes. Porque está incluso tú enfrentándote a un jefe con una habilidad que tú crees que de verdad le va a hacer bastante daño, resulta no ser tan efectiva como disparándole con los simples proyectiles. Entonces hay algo ahí que no cuajo, y no sé si ya sea una cuestión personal. No, es posible ahí que lo que haya pasado es que la lógica de Andrés no coincide realmente con la lógica de los desarrolladores. Okay. Uno dice, oiga, pues es que no es sé, culpa tengo Andrés. un poder eléctrico, le debo hacer más daño al enemigo acuático. Curiosamente no hay un poder eléctrico en este juego. Otro factor negativo, yo creo que HL no tiene muchas experiencias con el manejo de percepción de profundidad en algunos escenarios. Entonces para mí a veces era incomprensible cómo terminaba siendo golpeado cuando aparentemente estaba lejos. Estaba lejos, sí. No, eso es por tronco. Y por último también es culpa de Andrés. Y también es culpa de Andrés, listo. Y por último que la música sí me pareció un poco repetitiva en varias áreas del juego, pero ya es de Andrés. Entonces. No sé qué dirá Víctor para agregar. No, estoy de acuerdo con los mini jefes. Sí sentí que se repitieron en algunos puntos, sobre todo en el postgame, pues te los ponen varias veces. Los quieren hacer más difíciles, pero eso no les quita lo repetitivo.
Y de pronto sí hay unos coleccionables, unas capsulitas para tomar unos muñequitos. Tiene muchos mecanismos para tener capsulitas diferentes, pero a veces se te empiezan como a repetir y te toca cambiarlas. Entonces esa parte para tenerlas todas nos demoramos mucho porque había mucho azar en esa mecánica. Ok. Entonces, bueno, ¿a quién se lo recomiendan? ¿A quién no se lo recomiendan? ¿Qué diría el juez Goomba de este título Kirby and the Forgotten Lands? Para mí es un juego comprable. Es el mejor Kirby que yo he jugado a la fecha, sin duda alguna. Por lo innovador que resultó ser, por la dificultad aceptable que tenía, que por fin lo hace un juego con algo de desafío, no tan sencillo. Yo quedé muy decepcionado con el Star Allies y lo vuelvo a decir hasta que lo mejoraron. Entonces, si eres amante del personaje, si te gusta, ya sí, dice, lo catalogan como juego de plataformas, pero no es necesariamente completamente de plataformas. Hay una mezcla de acción, de aventura, de exploración. Entonces, si te gustan esos juegos de 3D en espacios abiertos, dale una oportunidad a Kirby and the Forgotten Land, no te vas a arrepentir. Además de que... No, sí, eso es básicamente lo que tiene que Si decir. se tiene Switch, sí, sin duda que es un comprable. Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces, ya que hablamos de nuestro juego Kirby and the Forgotten Land, hoy escucharon a... Víctor Dalos, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. A su lado está... César Rivera, a mí me encuentran en @Flagstad. Un saludo para todos. nuestro amigo resucitado. Andrés Valencia, muchas gracias por escucharnos. Ya terminé mi tarea. Y yo, quien les habló el día de hoy, Renzo Camargo. Me encuentran en redes como Renzo_Piso Camargo. Muchísimas gracias por escucharnos y sea este el momento para agradecerles también a los Goombas que me hayan invitado nuevamente a estar con ustedes. Después le contamos si pasó el casting. Se enterarán próximamente. Muchas gracias a todos y nos escuchamos próximamente.